Hola, muy buen día chicos. Hoy entramos a un nuevo capítulo. Como podrán ver, no estoy usando la cámara y es porque en las últimas grabaciones pues me ha estado fallando bastante, de modo tal que la grabación de video se ve mal, pero la parte solamente donde sale la cámara, así es que, pero como intuyo que no es trascendental que me vean mientras estoy hablando, sino más bien lo que estoy explicando, entonces espero que no sea mayor dificultad. Bueno, acabamos de terminar la capa 3 de la funcionalidad y protocolo de la capa de aplicación, la capa 3, perdón, el capítulo 3. Estamos hablando el capítulo 3 serían las capas 7, 6 y 5 del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión. ¿Verdad? Que como les había comentado tiene más importancia con el área de programación, pero que igual los protocolos que ahí se utilizan son importantes que los conozcamos a la hora de, por ejemplo, observar una red. ¿Ya? A la hora de configurar qué protocolo debe pasar, cuál protocolo no, a cuál protocolo darle alta prioridad. Ahora vamos a ver, vamos a bajar un poco en el capítulo 4. Vamos a avanzar en el capítulo 4 y vamos a bajar en las capas de red, como ya les había hablado antes. Por aquí debo tener una imagen del modelo OSI, pero estoy seguro que no hay problema que lo busquemos así. Por ejemplo, ese se ve bien, bastante bien de hecho. Eh, Aquí tenemos la capa de aplicación, presentación y sesión, que son las que acabamos de ver en el capítulo anterior, más que todo la capa de aplicación. Y ahora vamos a ver lo que es la capa de transporte, ¿verdad? Es más, voy a copiar esta imagen para que la tengamos en mente aquí en la unidad. Aquí. Vale. Y bueno, estamos aquí en la capa de transporte y hoy ya vemos cómo se generan los datos, ya vemos qué protocolos utilizan los datos, ¿verdad? HTTP, FTP, para navegar entre redes. O sea, nosotros podemos decir, hey, yo tengo una aplicación de ofimática como Word, y... pero Word guarda archivos, no utiliza un protocolo para navegar a través de la red. Tenemos otras aplicaciones y servicios como un servidor de correos, un servidor de archivos, básicamente son servidores en su mayoría, y ellos sí necesitan un protocolo para navegar a través de la red. El servidor de correos, su protocolo POP3, por ejemplo, que vimos la vez pasada, el servidor de archivos, su protocolo FTP, y obviamente a la hora de escanear una red podemos ver qué protocolos están navegando a través de las redes. Bueno, en la capa 4 ya no solo observamos, o más bien ignoramos lo que son los protocolos de la capa de aplicación, presentación y sesión, que es más pegado a programación, sino que ya empezamos a ver qué tipo de conexión hay con esa aplicación y bajo qué puerto se está conectando. Entonces, como les había comentado, son dos subprotocolos, que es el TCP y el UDP, ¿verdad? Entonces, y bueno, vamos a verlos ahorita en la introducción del capítulo. Capítulo 4, propósito de la capa de transporte. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Comprender el funcionamiento del direccionamiento por medio de los números de puerto. O sea, yo lo que quiero es que ustedes entiendan qué es lo que hacen los números de puerto cuando dos programas se comunican a través de Internet. Ya se los he explicado, creo que es la tercera vez que lo hago en todos los videos, pero nunca está de más recalcarlo para que les quede claro. Ahora, competencia, determinar por tipo de subprotocolo de transporte la utilidad de un servicio. Son dos subprotocolos, el TCP y el UDP. Si ustedes ven un servicio X que funciona con el protocolo TCP, ustedes ven si ese protocolo es útil o no ahí, o para qué puede servir. El ejemplo más claro es, por ejemplo, juegos en línea. Cuando varias personas juegan un mismo juego en línea, el protocolo que se usa es UDP. Ustedes lo observan y dicen, ah, está bien. No es tan trascendental que se pierda un dato de vez en cuando, que son los llamados lag, comparado con TCP, que es más lento. Y si yo logro que ustedes entiendan a través de estos videos eh, por qué no debe usarse un TCP a pesar de ser más seguro con un juego de video en línea, entonces yo creo que van a captar claramente la idea. Ahora hay otros procesos TCP muy importantes, como por ejemplo enviar una orden de compra o enviar una transacción de tarjeta de crédito.
no puede ser UDP porque UDP pierde datos de vez en cuando y no le importa. Entonces yo no puedo perder un dato de una tarjeta o un número de una cuenta bancaria. Entonces, bueno, por eso es que tenemos que entenderlo. Básicamente ahí les estoy dando la clave de todo el capítulo, pero pues hay que verlo detalladamente. Vamos a ver si está grabando. Sí, se está grabando. Bueno, capítulo 4, capa de transporte del modelo OSI. Introducción del capítulo. ¿Para qué sirve? Para que haya comunicación continua y confiable entre las personas. Las redes de datos nos comunican, bueno, es objetivo general. Los datos se transportan al respectivo dominio de red me refiero, ¿verdad? Un dominio de red puede estar comprendido por todo el dominio de las redes de la universidad, o todo el dominio de las redes de la institución X, o todo el dominio de redes de San Miguel, ¿verdad? Dependiendo de lo que definamos como dominio. Podemos ver más adelante eso, ya que tiene una definición técnica clara, ¿verdad? El transporte prepara los datos para el envío, ¿sí? Entonces, mientras más vamos bajando en las capas del modelo OSI, más se va encapsulando con más datos, ¿verdad? Entonces, bueno, el propósito de la capa de transporte: presentación y reensamble de los datos, segmentación y reensamble de los datos. Como podemos ver aquí en la imagen, segmentación quiere decir que nuestro paquete de datos lo va a dividir en diferentes, bueno, nuestro gigante pedazo de datos que vamos a enviar lo va a dividir en pedazos más pequeños, confiables, para enviarlos a través de internet, ¿verdad? Entonces, me está fallando bastante el mouse, pero bueno. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos estos tres paquetes verdes, por ejemplo, corresponden al mismo archivo. Entonces los segmenta para poder enviarlos a través de internet, ya que, como había explicado antes, archivos muy grandes, se hace un problema si pierden un bit y hay que botar todo el paquete. Entonces es preferible botar paquetes más pequeños. Y al final la misma capa de protocolo, perdón, la misma capa de transporte es la que une los segmentos que él mismo separó en el origen. Como es el mismo protocolo, él entiende cómo lo separó y cómo lo volvió a unir. Entonces, una forma básica de verlo, o fácil, es, por ejemplo, numerarlo. O sea, yo tengo un archivo gigante de 1 giga, entonces lo separo, por ejemplo, en 10 pedazos de 100 megas. Como les digo, es un ejemplo burdo. Entonces cada pedazo de 100 megas va numerado. El primer pedazo es 1, el segundo pedazo es 2 y así sucesivamente hasta el 10º pedazo, que va del mega 901 al mega 1000. Entonces es una forma sencilla porque la verdad tiene un control más específico de los pedazos de datos. Él cuenta por bytes. Entonces, bueno, rastreo y comunicación es gracias a esta capa de transportes que nosotros podemos rastrear los datos, por qué equipo intermedio va saltando la información. Si hay 5 routers, pues hay que ver por dónde va, por dónde pasó, etc. Identificar las diferentes aplicaciones. Yo creo que en la práctica del capítulo 3 el comando tracer es el que hace eso. Identificar las diferentes aplicaciones. Bueno, aparte de segmentar en paquetes el archivo que vamos a enviar, él identifica a qué aplicación se dirige los datos. Y eso lo hace a través del número de puerto. Entonces, bueno, diferentes protocolos según la necesidad de las aplicaciones. Bueno, entonces dice diferentes protocolos, pero la verdad es que solo maneja dos. Separación de comunicaciones múltiples, como ven aquí en la imagen, está enviando más de un archivo al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos el verde, el amarillo, el naranja, el rojo, el negro y el azul. Entonces son varios archivos enviándolos al mismo tiempo, que no necesariamente vienen de la misma computadora. Diferentes programas utilizan la red, no solo varios programas en su computadora, sino que varios programas en diferentes computadoras. Y hay que diferenciar cada computadora, hay que diferenciar cada programa. Hay que evitar que choquen entre ellos los pedazos de archivo, que no se pierda ninguno, que si se pierde se reponga. ¿Cómo se van a comunicar las computadoras para reponer un archivo? Eso quiere decir que van a mandar más paquetes de datos a través de la red, y esos paquetes no van a llevar datos para el usuario, sino que van a llevar datos de recuperación.
hey, de los 10 pedazos del archivo de 1 GB que me mandaste, el pedazo 5 no vino, entonces volví a mandarlo. Y mientras no se corrobora que el archivo de 1 GB fue enviado completamente, la computadora emisora tiene que guardar en caché el giga, porque lo tiene que tener separado en pedazos. Ahora, las conversaciones telefónicas necesitamos que sean rápidas y con pérdidas, o lentas y seguro se escucha. Ahí dependiendo del protocolo que usen. Vaya, por ejemplo, antes lo miraba más seguido en llamadas telefónicas por WhatsApp, cuando hacíamos una llamada. Cuando nosotros hacemos una llamada, antes, cuando hacíamos una llamada por WhatsApp, funcionaba con TCP. Entonces no se perdía nada de la conversación, pero lo que sucede es que a veces pedazos de la conversación venían después. Algo así como que alguien me dijera, hola, ¿cómo estás? Y yo solo escuchaba, ¿cómo estás? Y después venía el pedazo que decía hola. Y es que el pedazo de audio que decía hola se perdió entre los routers, pero como tenía la obligación de llegar por el protocolo TCP que lo obligaba a llegar sí o sí, entonces mi celular le enviaba un paquete de reclamo al celular origen y le decía, hey, el primer pedazo de audio no me llegó, pero el pedazo 2 y 3 sí llegaron. Entonces venía el celular y como iba guardando en caché el audio, mandaba el primer pedazo y al enviármelo yo escuchaba el hola al final de la oración, por dar un ejemplo. Entonces, si el protocolo funciona, si cambiaron el protocolo a UDP, que es como está ahora, mientras ustedes están hablando llega un momento que se pierde un dato. Se pierde, hola, ¿cómo estás? Y escuchan borroso. Eso es porque se utiliza UDP. Al escuchar borroso, mi dispositivo destino no envía un reclamo, no le dice, hey, este pedazo se escuchó borroso, volví a mandarlo. No lo hace. Entonces, si se escucha borroso, nosotros decimos la conexión está mala. Y eso es más aceptable que el otro, como funcionaba antes, en donde se oían pedazos de audio salteados. Ahora, las páginas web, por ejemplo, esto sí es menos importante que la información venga tan rápido. O sea, nos importa más que llegue la información completa a que llegue rápido. Ahora, en el ejemplo que está dando aquí, tenemos, por ejemplo, una conversación telefónica y una página web que se están transmitiendo por internet al mismo tiempo. Entonces, lo importante es la multiplicación, o sea, la multiplicación de la señal, que sería mejor conocido como multiplexación, como lo vimos antes. Que se pueda multiplexar, que se pueda dividir en varias partes, pero que al mismo tiempo sean identificables los diferentes archivos. Algunos protocolos de la capa de transporte proporcionan conversaciones orientadas a la conexión, entrega confiable, construcción de datos, creo que lo voy a hacer así. No, así no. Sería más bien así. Entonces, conversaciones orientadas a la conexión, entrega confiable, reconstrucción de datos ordenada y control de flujo. Todo eso lo provee pues la capa de transporte. Establecimiento de sesión, entrega confiable, entrega en el mismo orden y control de flujo. Entonces, ¿quién crea la sesión? Yo sé que tenemos una capa de sesión, pero quien crea una sesión de red, no de aplicación, en todo el modelo OSI es la capa 4. Entonces aquí tenemos los diferentes archivos. La segmentación de datos facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores. Es más fácil enviar 50 bits a enviar 500 megas de un solo. Entonces la tarjeta de red se puede sobrecargar, puede haber un retraso en la red, tantas cosas. Entonces es más fácil enviar paquetes pequeños. Mientras más sana es la red, mientras más eficiente es, mientras menos pérdida tiene, entonces el mismo modelo OSI hace que cada segmento sea más grande. Por lo tanto, el Internet es todavía más rápido, recibe como un plus. Ahora, se puede realizarse la verificación de errores en los datos del segmento para verificar si el segmento se cambió durante la transmisión. Entonces, dentro de la cápsula de la capa de transporte, ahí es donde se agrega la cabecera CRC.
en donde se verifica cuáles son los datos que van adentro, los que vienen de la capa de aplicación, presentación y sesión, y se genera un algoritmo CRC de redundancia cíclica. Esto pues mira el tamaño de los datos, hace un algoritmo que genera el CRC, que es un número hexadecimal. Se puede ver cuando ustedes zipean, le hacen zip o comprimen un archivo y les muestra el CRC. Y ese CRC representa todos los datos que se están enviando. Cuando llega al destino, a través del CRC, vuelve a calcular el CRC con los datos. Si el CRC de los datos calculados es igual al CRC que viene acompañando a los datos, entonces el archivo está bien e intacto, ¿verdad? Ese es el propósito de ese algoritmo. Sería interesante pues hacer un programa, dejárselos de tarea para que ustedes al recibir un registro alfanumérico de datos de un archivo, ustedes generen el CRC a través de un programa. Así comprenderían a profundidad parte del trabajo de la capa 4 del modelo OSI. Y esa es la verificación de errores. Luego tenemos un soporte de comunicación confiable. Confiable entre comillas, porque, bueno, leamos esto primero. 3 operaciones básicas. Hay un rastreo de datos transmitidos, o sea, verifica a cada router, a cada dispositivo el que salta, llegaste, pero solo lo hace TCP, no los dos. ¿Llegaste bien? ¿Ok? ¿Necesitas que te lo vuelva a enviar? Acuse de recibo de datos, o sea, el protocolo TCP, cada vez que llega a un nuevo dispositivo, él necesita que le responda, él está esperando, así como cuando te dicen, espérame un rato, te voy a llamar cuando termine. Entonces tú te quedas ahí sentado esperando a la par del teléfono hasta que te vuelve a llamar de regreso. Y si no te llama, pues tú le vuelves a llamar para decirle, hey, dijiste que me ibas a llamar, ¿qué pasó? Entonces así es TCP, ¿verdad? Eh, él está esperando que cuando él envía un paquete de datos, él espera que le digan, ya lo recibí. Y si no lo reenvía, él pregunta qué pasó. Y si no responden, él lo vuelve a mandar. Él es necio y quiere estar seguro que los datos llegaron. Entonces él hace retransmisión de datos sin acuse de recibos. ¿Verdad? Si él no recibe una respuesta, él insiste. El origen, claro, hay un límite. Cuando llega a ese límite, pues deja de enviarlo y envía un error al emisor, al usuario emisor, diciéndole error en el envío de datos. ¿Ya? Entre tantos errores que se pueden generar en la red, ese es uno. El origen desde la capa de transporte da seguimiento a sus transmisiones. Se hace uso adicional de la red porque, o sea, no es que cuando yo platique con ustedes utilizo otra red distinta, no, si la única que tengo es la red de internet, el mismo cable con el que ustedes miran sus películas es el mismo cable por donde ellos mandan sus peticiones, reclamos y todo. El equipo está platicando con otro equipo y le dice, hey, no me dijiste si te llegaron estos paquetes. Pero él para decirle eso al otro equipo al otro equipo de red, ¿verdad? Al dispositivo electrónico, tiene que enviar un paquete de datos que no lleva información útil para el usuario final, sino que lleva información de comunicación entre dispositivos. Y eso hace más lento Internet, ¿verdad? Ahora, si no usáramos ese protocolo, una infinidad de personas no recibiría tampoco su información completa. Esto se debe a la falta de confianza o falta de seguridad que se tienen en los medios físicos. Es imposible estar completamente seguros que el medio físico no va a fallar. Sucede tan a menudo que es necesario utilizar este protocolo. Hay dos tipos de protocolo: máximo esfuerzo, que este sería el UDP, y tenemos el confiable, que es el TCP. Entonces, UDP se llama de máximo esfuerzo porque hago un gran esfuerzo porque el paquete llegue a su destino, pero si llega o no llega no es mi problema para este UDP. Y TCP no, ese hace un uso excesivo de la red y se asegura que llegue sí o sí. Y hasta que reciba una respuesta de sí me llegó todo, ahí se queda quieto. Bueno, y aquí tenemos los dos protocolos, TCP y UDP. Es un protocolo de datagramas de usuario, así se llama, UDP. Se conoce como el protocolo de mejor intento. Está definido en el RFC 768. Ustedes lo pueden buscar así tal cual, RFC 768. Los RFC son documentos de protocolo. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, desarrollar un equipo o un programa para que utilice la capa 4 del modelo OSI bajo el subprotocolo UDP,
lo que tienen que hacer es descargar el RFC 768, leerlo y seguir los lineamientos que él exige. Entonces, su programa va a funcionar perfectamente de forma compatible con otros programas de la capa 4 del modelo OSI, que en este caso son los programas que controlan el número de puerto sobre el cual viajan los archivos en Internet. Pero ya esto es conocimiento más profundo y este conocimiento de estas capas permite a los programadores, si quieren bajar a estos niveles, desarrollar aplicaciones para el control de red, entre otras cosas. El DNS, los nombres de dominio, también trabaja bajo este protocolo de UDP. O sea, si yo pregunto, si yo nunca he entrado a la página web vendoventanas.com o salvemoslanaturaleza.naturaleza, por si nunca han utilizado esa extensión, que no creo que exista, pero si nunca lo he utilizado, el subprograma DNS instalado en mi computadora pregunta: hey, ¿conoces este dominio? Entonces, cuando pregunta ¿conoces este dominio?, él lo pregunta utilizando el protocolo UDP, de modo que la pregunta pudiera fallar. Y si falla, pues entonces nosotros le volvemos a dar enter a cuida la naturaleza, punto naturaleza, enter, ¿verdad? Y si no falla, pues entonces veremos que la página web o en su defecto que nos diga que no existe. Un streaming de video utiliza UDP porque no queremos que los pedazos del streaming perdidos aparezcan al final, ¿verdad? No va a tener sentido el video. También la voz de audio utiliza UDP por el mismo objetivo. Ahora, pues aquí en el lado derecho tenemos el protocolo de control de transmisión TCP, Transmission Control Protocol. Es un protocolo orientado a la conexión, o sea que él abre una conexión para que haya envío de paquetes tanto de control como de datos, y está definido en el RFC 793. Si ustedes van a desarrollar un protocolo, una aplicación de streaming, por ejemplo, tienen que conocer el protocolo TCP. Si van a hacer una aplicación de juegos, tienen que conocer un protocolo 768, el UDP. Pero muy probablemente los frameworks ayudan en eso también, así es que, pero no está de más tener conocimiento. El TCP, aquí en el lado derecho, se puede seguir leyendo, es un explorador web. También funciona para transferencia de archivos y correo electrónico. Ya vimos que FTP funciona, el protocolo FTP de la capa de aplicación de envío de archivos funciona tanto en TCP como en UDP. Ahora, el direccionamiento de puerto. Identifica conversaciones. Cuando hablamos de conversaciones no me refiero a una chat, sino que me refiero a la conversación entre dos computadoras que se están enviando pedazos de archivos. Las regula a través de los números de puerto. Las regula a través de los números de puerto. Uy, se me congeló. Ahí está. Identifica las diferentes pláticas de los diversos programas en la computadora. El origen puede ser variable, o sea, el puerto. Ya les había mencionado que el puerto llega hasta 65.535. Hay números de puerto privados, hay números de puerto reservados y hay números de puerto variable, que son los que se puede agarrar cualquier persona. Pero dice, el destino en el servidor es fijo, siempre hablamos del puerto. Entonces, la autenticación de una dirección IP y un puerto identifica de manera exclusiva a una sola aplicación en una computadora. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, lo voy a escribir aquí en un notepad porque no quiero escribir en las diapositivas. Si tenemos una dirección IP de una computadora en el mundo, 203.35.10.8, por ejemplo, pleca 12, digamos, esa es la máscara de red. Y yo tengo mi número de puerto de capa 4, que digamos que es el puerto 20.000. Entonces, a la unión IP dos puntos puerto, esto identifica de manera única en el mundo un programa
en una computadora. Es inevitable. Si ustedes tienen la IP y el puerto de un paquete de datos que va viajando a través de Internet, ustedes no solo pueden identificar la computadora, sino que están identificando un programa exclusivo en el mundo. Esta combinación tiene un nombre, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, direccionamiento de puerto. La IANA, que es una organización encargada de controlar los números de puerto, asigna los números de puerto. Hay puertos bien conocidos que son los que van de 0 a 1023 para servicios y aplicaciones, ¿verdad? Puede ser el servicio de Windows, de actualización, para aplicaciones fijas, ¿verdad? Hay pues puertos registrados que van del 1024 al 49151. Bueno, pues les estaba mintiendo con el número de... no, sí está dentro del rango. 49.000 está dentro del rango. 65.535 les había dicho que era el máximo. Asignados a procesos y aplicaciones de usuario. Son puertos registrados. ¿Por qué me equivoco tanto? Puertos registrados. Ahí está. Y tenemos los puertos dinámicos y privados, que son los 49.152 al 65.535, asignados de forma automática al cliente para trabajar, conocidos como puertos efímeros. Vamos a ver, el hecho de que estos puertos sean dinámicos quiere decir que cambian constantemente. Ustedes utilizan el puerto 50.000 para hacer la transmisión de su aplicación X que le acaban de hacer. Entonces, la próxima vez, su aplicación va a tomar otro número aleatorio entre el 49.000 y el 65.000. Y la próxima vez que lo usemos va a utilizar otro número aleatorio. O sea, no es un número registrado, es un número dinámico. Ahora, el hecho de que dice privado, van a comprender ustedes de que en teoría de redes o en la práctica, hablando de redes de computadora, privado quiere decir que es gratis. O sea que cualquiera lo usa. Y público quiere decir pagado. Aquí es al revés. Como el rollo o la importancia de Internet es que las cosas salgan al mundo y sean identificables en el mundo, entonces Internet tiene poco valor si ustedes van a trabajar algo solo de forma local. Entonces algo local es privado y si es privado tiene poca importancia, por lo tanto no tiene costo. Pero es necesario para que las redes puedan funcionar en forma aislada para luego salir a Internet. Entonces por eso regalan esos puertos. Ahora, los puertos que sí importan son los públicos. A diferencia de lo que uno está acostumbrado en las finanzas y la economía, que lo que es privado es pagado y lo que es público es más gratis. O sea, en redes es al contrario, porque el verdadero valor de Internet está en lo público, no en lo privado. Entonces lo que es IANA, puertos bien conocidos y los puertos registrados o son pagados o son reservados para el uso de Internet puro. Los puertos dinámicos y privados son gratis. Usted puede agarrar el que quiera con todo el derecho de que va a chocar con otra aplicación que también lo esté usando. Así es que tienen que estar claros, ¿verdad? Que si su aplicación está funcionando en una computadora bajo un puerto, que la otra computadora no tenga ocupado ese mismo puerto dinámico. Entonces, incluso puede darse que ambos manejen diferentes puertos. Hay puerto de origen y puerto de destino, pero bueno, ya eso es tema más avanzado. Rango de números de puerto, y aquí lo tenemos, aquí lo vemos a la derecha, de 0 a 1023, son los puertos bien conocidos, de 1024 a 49.151 puertos registrados, y del 49.000 en adelante, bueno, 49.152 son puertos privados y dinámicos. Si se fijan, el límite 65.535 es el mismo límite que se le dan a las variables de tipo entero programático. Bueno, bueno, no sé si es el entero o es no sé si es el int o el tiny int, pero es uno de esos dos. Bueno, en los puertos de 0 a 1023 hay puertos UDP bien conocidos, ¿verdad? Para que vean cómo está separado. Aquí tenemos tres rangos que no podemos tocar y de esos tres rangos vemos dos grupos. Es el grupo de los puertos bien conocidos y los registrados. Dentro de estos puertos hay unos que son UDP, otros que son TCP y hay algunos programas que utilizan TCP y UDP bajo el mismo puerto. Entonces, aquí tenemos el mouse me falla. Vale.
Aquí tenemos, dentro de los bien conocidos, tenemos los puertos UDP, el puerto 69 que sirve para FTP-T. Vea que el TFTP es como una transferencia segura de archivos FTP. Entonces, si solo se usa FTP, es como hackeable, digamos. Y luego tenemos el puerto bien conocido UDP, que es el RIP, el 520. El 520 es un puerto utilizado por los router y equipo intermedio para transmitir paquetes entre ellos y darse información entre ellos. No para transmitir paquetes, perdón, es para darse información entre ellos, para comunicarse. Su router quiere hablar con el router central de la colonia y están configurados con RIP, entonces usan el puerto 520 para enviar sus paquetes de datos de comunicación, así como quién vive, quién está ahí, y el otro router le responde siempre por el puerto 520. Aquí estoy yo, soy un router con tales características, ¿qué necesitas? Algo por el estilo. Por ahí platican si usan protocolo RIP los routers, que el protocolo RIP es más que todo educacional. Hoy en día el protocolo fuerte que se utiliza en las redes aquí en El Salvador es OSPF, de la capa 3 del modelo OSI. De ahí se puede pues trabajar mucho, hay mucho trabajo respecto a eso. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente materia, ¿verdad? En esa materia vamos a ver todo el modelo OSI en general, y la siguiente materia nos vamos a enfocar en la capa 3, que es la capa de red y todos sus protocolos. No se preocupen, de cada capa del modelo OSI se pueden hablar muchas materias de eso. Luego, en los puertos registrados, tenemos algunos puertos UDP registrados, como el 1812, que es el protocolo de autenticación Radius. Lo pueden investigar si les interesa. Luego tenemos el puerto 5004 para RTP, voz y video, protocolo de voz y video. Entonces, si ustedes instalan telefonía IP o instalan un equipo de monitoreo, cuando viaja a través de equipos de internet o de red, utiliza el puerto 5004. Pero para la parte de transporte, el SIP, que utiliza el puerto 5060, es por donde trabajan precisamente los teléfonos IP o la VoIP. Aquí la VoIP no necesariamente necesita un teléfono IP, pero también puede hacer las veces la computadora. Bueno, aquí tenemos una práctica que es el NetStat. Como siempre se lo voy a recomendar a su instructora para que hagan la práctica. Por ahora solamente vamos a ver algo bastante superficial. Aquí eso se los dejé nada menos que hoy. Hoy lo escribí. Decidí buscar una página. Yo sé que cualquiera puede buscar en internet y quiero más información respecto a esto y lo voy a buscar. Bueno, ya lo tengo aquí cargada. Entonces, como ustedes verán, aquí hay más información de cómo trabaja este protocolo. También en la práctica lo van a ver, pero no está de más que les dé un enlace que ya lo leí, es buena información. Tal vez no es una página certificada, pero les va a servir bastante. Solo voy a quitar esto de aquí, que no viene al caso en este momento. Y bueno, aquí tenemos el NetStat. El NetStat sirve para ver las conexiones estáticas de la red, ¿verdad? Y tiene muchas variaciones. Bueno, esta misma lista la podemos ver en modo consola, que no tengo abierta la consola, vamos a abrirla. Entonces hago un NetStat así a secas y podemos ver las conexiones estáticas que tenemos, que mi computadora tiene, vaya. Mi computadora, aquí tenemos el protocolo que se está utilizando. Si ustedes se dan cuenta, tengo un protocolo TCP, o sea que no tengo ningún juego activo o no estoy haciendo una llamada telefónica, ¿verdad? Y la dirección local, lógicamente, es la dirección local. Siempre la 127.0.0.1 está reservada para apuntar a mi misma computadora. Así es que si yo quiero desde mi computadora llamar a mi computadora, se utiliza este número, ¿verdad? El 127.0.0.1. Y luego el número de puertos. Si ustedes se fijan, el 1487 es un 1487 es un puerto registrado. O sea, que ha sido registrado por alguna institución para el uso interno. Pueden ser una aplicación de Windows, ya que yo utilizo ese sistema operativo que tiene la conexión abierta todo el tiempo para esperar una actualización de mi tarjeta de video, una actualización de mi Office, una actualización de mi sistema operativo, cualquier cosa. Entonces, sucede esto muchas veces, que el origen platica en el puerto 9487 y el destino platica en este puerto.
Entonces están utilizando dos puertos para comunicarse. Vaya, si se fijan, la, la dirección secundaria apunta a mi computadora, a Rafa PC, y bajo el puerto 49700. El puerto 49700 es un puerto dinámico. ¿Por qué necesita hacer una conversación con un puerto dinámico un servidor remoto? Bueno, primero, él siempre va a platicar, el servidor remoto siempre va a platicar por el puerto 9487. Es su servidor, él habla por ese puerto. Pero cuando se comunica con mi computadora, yo no puedo responder bajo el mismo puerto porque entonces el puerto va a quedar sellado y ese servidor solo va a poder platicar conmigo. Ahí es donde viene la utilidad de los puertos dinámicos. Todas las computadoras que utilizan este servicio, que en este punto no veo cuál es el programa, tendría que rastrearlo por este número de puerto con otros comandos para ver cuál programa es el que está transmitiendo por ese puerto. Pero eso ahorita no es importante. Lo que les quiero explicar. El servidor utiliza el 9487. Si él utiliza el mismo puerto conmigo, entonces una segunda persona, un segundo dispositivo que quiera conectarse con él por el mismo puerto le va a dar problemas porque él tiene que administrar las diferentes conexiones. Entonces ellos utilizan las conexiones dinámicas para poder comunicarse con cada computadora. Cada uno de ellos habla por este puerto y nosotros respondemos por un puerto dinámico, o sea, los gratis, ¿verdad? Respondemos por puertos dinámicos. Así él puede utilizar este mismo puerto para platicar con muchas computadoras y va a ir registrando cada puerto dinámico de cada uno. Obviamente, si apago la computadora y la vuelvo a encender, este puerto dinámico va a cambiar. Ahora, aquí tengo la conexión inversa, ¿verdad? La 49700, que es correspondiente a la conversación foránea, y luego tengo la 9487, que es correspondiente a este, ¿verdad? Y hay una conexión fuertemente establecida. Luego aquí tengo nombres de servidores. Obviamente estos nombres de servidores, algunos ni siquiera tienen DNS como estos. Estos no tienen DNS, la dirección pura. Este sí. Y utiliza el protocolo HTTP. HTTPS es una conexión estable. Aquí está establecida. Aquí está, obviamente se está viendo de que la computadora local está utilizando un puerto dinámico y la computadora remota está utilizando un puerto estándar, que es el HTTP, es el 80. El HTTPS es el puerto 80, que el puerto 80 va del 0 al 1023, o sea que es un puerto bien conocido. Nadie ha pagado por él, pero como todo mundo usa internet, todo mundo lo usa en el puerto 80, entonces nadie lo va a comprar, porque sería un error comprar ese puerto. Son puertos bien conocidos, que de tanto uso, pues la misma población se ha hecho dueña de eso. Y bueno, pues básicamente estas son las páginas web que estoy viendo, ¿verdad? Vamos a ver a cuál corresponde a esta, 52177. No me va a responder. Bueno, vamos a ver si responde. Entonces, luego aquí tengo otro DNS, que también por puerto HTTP, y aquí tengo mi puerto de WhatsApp. Si ustedes se fijaron, hace un momento yo estaba recibiendo datos por WhatsApp. Entonces, como lo cerré, la conexión se va a cerrar. Todavía no se ha cerrado. Si lo vuelvo a abrir el WhatsApp ahorita, va a pasar de tiempo de espera a establecido. Si dejo que pase más tiempo, este tiempo de espera lo que va a hacer cuando se venza es que va a cerrar la conexión. Entonces, al cerrar la conexión, si vuelvo a abrir mi WhatsApp aquí, me va a pedir que vuelva a utilizar usuario y contraseña o me va a decir que va a iniciar la conexión. Y se tarda un rato pensando ahí. Luego tenemos el Kerberos, que debe ser el antivirus, ¿verdad? Y otras conexiones. Ahora, pues bueno, parece ser que no lo alcanza. Sería de investigarlo un poco más. Tal vez porque la dirección secundaria es HTTP y la local es 50.000. Bueno, esto es de investigación, pero no es el punto hoy. Entonces, bueno, si nos vamos aquí a los comandos, ¿dónde están? Aquí tenemos el netstat pleca interrogación, que nos va a mostrar toda la información. Netstat pleca interrogación, y ahí está. Nos muestra toda la información, pleca A, guión A, perdón,
muestra todas las conexiones y puertos a los que está escuchando. O sea, es red que me está gastando. Entonces, pero ¿será realmente útil? Hago un guión A y puedo ver aquí. Por ejemplo, tengo todas estas conexiones que apuntan a todos lados. El cuádruple 0 apunta a todos lados. Y pues la dirección secundaria es 0, pues deben ser procesos internos. Tengo muchas conexiones apuntando localmente, una gran cantidad de conexiones que utilizan diversos puertos. Debe ser por el WAMP que tenía abierto por aquí. También esa aplicación que estaba ahí que se acaba de cerrar, que es la aplicación de videoconferencia. Luego tengo 3 conexiones, 2 web y una que apunta a 0. La que apunta a 0 está funcionando, es una local, debe ser la conexión con mi router local. De hecho, esta dirección es privada, o sea, gratis. Y este es el puerto que no es web, o sea que debe ser por donde estoy saliendo a internet. Podría ser. Luego tengo este par de puertos que deben ser las 2 páginas web que tengo aquí abiertas, ¿verdad? Bueno, y sigue escuchando, ¿verdad? Esto no, si le sigo dando enter me va a seguir mostrando más datos y ahí tengo el Kerberos, etcétera, etcétera. Bueno, para no seguirle dando largas a esto, solamente vamos a probar un comando más. El guión F. Utilizamos el guión F que hace el nombre completo, creo que. El switch-f va a forzar al comando netstat a mostrar el nombre de dominio completamente cualificado, o sea que me va a dar el nombre completo y no parcial. Así como aquí, si ustedes se fijan, solo da una parte del nombre. Vamos a ver cómo son completos. Y bueno, pues simplemente es más largo, pero es la dirección completa. Static Akamai Technology. Aquí tengo la conexión. Opera tiene su propio servicio, que es donde él verifica las actualizaciones. Opera es mi explorador, aquí está. Es donde él verifica las actualizaciones de Opera. Entonces, cada vez que lo abro, abre una conexión con su servidor principal, opera.com, ¿verdad? Y aquí están otra vez las 2 páginas web. Lo que quiero ver es esta página, que tiene una conexión segura. Y pues, ahí está. Pues sirve para procesos internos. Seguramente envía usuario, contraseña o algo similar para poder entrar. Bueno, aquí les dejo el enlace. Hay una práctica. Esta. Le voy a decir a Alondra que se las haga, ¿verdad? Porque si subo yo el archivo van a decir que ella no está haciendo su trabajo, para que lo vea, haga sus modificaciones o busque ejercicios para que todos practiquen. Bueno, y yo creo que esa es la última, sí es la última. ¿Cómo funciona la segmentación y reensamble? Entonces la técnica es divide y vencerás. Ya les había comentado, si envío un archivo de 1 giga y falla el mega 999, pues la red bota todo el giga. Entonces lo que hacemos es que lo dividimos y enviamos paquetes más pequeños. Así, si un paquete pequeño falla, no duele tanto perder todo el paquete. ¿Para qué sirve la segmentación? Pues para lo que les acabo de explicar. Además, eso sirve para la multiplexación, o sea que varios archivos, varias computadoras pueden estar transmitiendo al mismo tiempo por la red. Transmite grandes paquetes en pequeños trozos. La numeración de los segmentos sí se numeran, pero no como nosotros creemos, no es pedazo 1, pedazo 2, sino que lo que él va viendo es el byte en el que va. Me quedé en el byte 1135, entonces el pedazo 2 empieza en el byte 136, por ejemplo. Segmentación diferente para TCP y UDP. TCP numera los segmentos. UDP no le interesa numerar, solo transmitir. Entonces, y aquí está este archivo, que es el que tienen que hacer, es el PA6. También se lo voy a subir, les voy a subir el PA6. Ay, ching, les cambié los nombres. Lo voy a revisar, voy a ver cuál es el 6 y se lo voy a adjuntar tanto este y este tal vez no, ¿verdad? Pero sí evalúen la dirección web que les puse ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver una red. No sé si ese me hizo muy largo el video, pero bueno, red 1. Vamos a ver una red 1. Vaya,
Imagínense que tenemos... necesito una más complicada para poder dar el ejemplo. Esta. Bueno, imagínense que tenemos esta red. Qué pequeña es, por cierto. Bueno, imagínense que tenemos esta red. Entonces, un paquete UDP sale de esta computadora hacia esta computadora que está en la otra esquina. Entonces, el primer pedazo del paquete UDP pasa por este router, inevitablemente tiene que ir a este router. Cuando llega a este router, que también es inevitable este paso, este router va a decidir cuál es la ruta más corta, esta o esta. Y no siempre es la misma, de un milisegundo a otro puede decidir que la otra es más rápida por diferentes métricas, ancho de banda, choque de paquetes, fluctuaciones, etcétera, reflujo de datos. Entonces, el primer paquete lo manda por aquí, el segundo paquete lo manda por aquí. Entonces, el primer paquete cuando llega aquí resulta que en el momento en que llegó aquí, esta red se cayó. Y cuando se cayó, tuvo que enviar el primer paquete de regreso para que él volviera a tomar la decisión de si mandarlo por aquí o por aquí. Decide mandarlo por el mismo camino donde envió el paquete 2. Entonces el paquete 2 llega primero y luego el paquete 1 llega tarde. Entonces, ese es el problema de que UDP no numera lo que va a transmitir. O bien se pierde el paquete o llega tarde y, se escucha, y hay un choque de datos de audio. O simplemente los bota, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los datos de la capa de aplicación, el cual en la capa 4 son divididos en piezas. Y pues aquí tenemos nuestro datagrama UDP o bien un segmento. Ya les había comentado yo que existe algo que se llama la unidad de datos de protocolo, que eso, el nombre de la unidad de datos de protocolo va cambiando a lo largo del modelo OSI. Entonces, aquí, en lo que es la capa de aplicación, presentación y sesión, su unidad de datos de protocolo se llama datos. En la capa de transporte tiene dos nombres. Si la capa de transporte utiliza el subprotocolo UDP, yo le digo subprotocolo porque está abajo de la capa de transporte, pero la verdad es un protocolo. Entonces, si utiliza el protocolo UDP, la unidad de datos de protocolo de la capa 4 se llama datagrama. Aquí. Pero si la capa 4 utiliza TCP, la unidad de datos de protocolo de la capa 4 se llama segmento. ¿Verdad? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Espero no sea tanta información y espero que la estudien y espero que les guste y que les sirva. Pero les recuerdo que aún así vamos un poco apretados con el temario, vamos quedándonos atrás, ¿verdad? Debería dar más clase, pero yo sé que los videos muy grandes porque no les llaman tanto la atención, aunque igual me gustaría que pues, lo estudiaran. Bueno, eso es todo, chicos. Pasen un feliz día y pórtense bien. Adiós.